Listo. Entonces, volvamos a hablar de fábricas estáticas, o volvamos a hablar, no, hablemos por primera vez de fábricas estáticas. Entonces, todo esto que les voy a decir es una decisión un tanto cosmética. Digamos, con lo que sabemos es un poco cosmética, pero cuando sepan un poco más de programación, no solamente es una decisión cosmética, sino que además les permite hacer cosas chéveres. Entonces, hablemos, por ejemplo, de links. Entonces, listo. Cuando yo hago mi clase link, entonces yo, eh, no me acuerdo cuál fue, ya me acordé cuál fue el ejemplo del material. Entonces, esperen, empecemos por el ejemplo del material. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero un tipo de dato que me ayude a representar ángulos. Entonces, cuando yo tengo un tipo de dato que me representa ángulos, dejé compartir a propósito, no se asusten. Listo, cuando yo tengo, eh, sí, ya. Listo. Entonces, cuando yo tengo ángulos, los ángulos pueden estar medidos en grados y en radianes. Y la razón de eso es que cuando yo estoy haciendo cosas matemáticas, usualmente es más fácil medirlos en radianes, pero cuando yo estoy en la vida real haciendo cálculos y cosas, usualmente es más cómodo medirlo en grados. Entonces, sí, no estaría bien que yo me olvide de que los grados pueden ser medidos pues, en grados o en radianes. Entonces, una implementación de esto podría ser, ok, creemos la clase, creemos un atributo que guarde la medida, pero de nuevo, como eso puede venir en grados o en radianes, entonces voy a tener un boolean que me ayude a saber si esto está medido en grados o está medido en radianes. Y como hemos dicho, eso significaría que yo debería tener un constructor, hagámoslo public por ahora, que reciba esas dos cosas, reciba tanto la medida como el flag para saber si está en grados o en radianes. Y puedo tener accesores que me digan como, ok, si usted quiere saber la medida de este ángulo en grados, entonces pregunte si está medido en grados y si está medido en grados, devuélvalo. Y si no, llame a esa función matemática para convertirlo de radianes a grados. Lo mismo con radianes. Y bueno, es nuestra función de equivalencia que de nuevo hay que mejorarla porque hay cosas que es demasiado restrictiva, me parece a mí, pero pues por ahora dejémoslo así. Listo. Entonces, si yo tengo eso, entonces cuando yo voy a crear un ángulo, podría decirle, entonces quiero crear un ángulo recto y con esa forma, pues le mando 90 y le mando verdadero y él ya sabe que eso son 90 medido en grados. O le puedo decir que quiero hacer un ángulo y si mi memoria no me falla, que claramente me falla bastante, los ángulos llanos son 2pi y el ángulo recto debería ser pi, pero si me equivoco, no hagan algo que sea muy importante con esto. Pueden revisar en internet si estoy mal o no estoy mal. Lo importante es que esta sería la manera de crear un ángulo en radianes. Entonces, no sé ustedes, pero esto se ve horrible, sí, se ve feo y no es claro qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? No es claro qué es ese true y qué es ese false. Entonces, alguien podría decir como, pues obviamente esto es 90 grados y el true es en grados, pero ¿qué pasa si yo escribo algo como 2C.0 true? ¿Sí?
¿será que ese 12 de verdad es en grados o de verdad es en radianes? Porque podría ser ambas, ¿sí? Podría ser cualquiera de las dos, ¿sí? No es evidente esto. De hecho, eso, ¿sí? Yo podría equivocarme y pasarle true cuando de verdad quería mandarle false. Entonces, todo esto es muy, muy, muy feo. No nos gusta para nada. Entonces, listo. ¿Qué opciones tengo? Entonces, ahí es donde entra la historia de las fábricas estáticas. Entonces, una fábrica estática es un método estático que retorna un nuevo objeto. En este caso, digamos, de nuevo, con lo que nosotros sabemos, siempre deberíamos retornar un nuevo objeto en la medida en que ustedes aprendan un poco más de programación. Gracias, Kimberly, por la fórmula. Eh, Siempre que cuando ustedes aprenden un poco más de programación, este concepto puede ser diferente y pueden hacer cosas diferentes, pero en este caso vamos a asumir que retorna un nuevo objeto siempre. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para crear un método, una fábrica estática? Listo. Entonces, creo un método que sea public, de la misma manera que los constructores deberían ser públicos, las fábricas estáticas también deberían ser public. Listo. Static, porque de nuevo, yo no quiero tener que crear un objeto tipo angle para poder llamar mi fábrica estática. De hecho, lo que quiero es que la fábrica estática retorne un nuevo ángulo, entonces pues tiene que ser estática y le puedo poner un nombre. Y esa es ya una ventaja. Cuando yo creo un ángulo con este constructor, de nuevo, no es claro qué es lo que estoy tratando de hacer porque tengo un flag ahí todo raro. En cambio, en una fábrica estática puedo ponerle un nombre bonito. Entonces, por ejemplo, puedo decirle que sea, el nombre sea of degrees y de esa manera es claro que estoy construyendo un ángulo en grados y no en radianes. Entonces, listo. Esto es un constructor de alguna manera, entonces debería recibir la información de los atributos que yo quiero setearle, pero como siempre lo quiero construir en grados, pues solo necesito que me den la medida de ese ángulo y ya por dentro lo que yo hago es llamar a el constructor y por debajo de cuerdas, sin que el usuario se entere, le mando el true para que sea siempre construido como grados. Acá me está regañando porque obviamente no le puse cuál era el valor de retorno. El valor de retorno es un ángulo y ahora ya tenemos nuestra fábrica estática. Entonces, miren que si sigo necesitando un constructor, no es como que las fábricas estáticas reemplacen a los constructores del todo, es simplemente que me permiten ofrecer una manera más amigable de crear los objetos. Y como les digo, hay otras cosas chéveres que yo puedo hacer con fábricas estáticas que se salen del alcance de este bootcamp, pero es importante que conozcan que existe esta opción. Listo. Ahora, si ya tengo una manera de crear ángulos en grados, pues también tengo una manera de crear ángulos en radianes y obviamente esto implica llamar al constructor S y cambiarle el flag para que sea false. Listo. Ahora es mucho más difícil que yo me equivoque. Si yo quiero mandar grados, pues ya sé que tengo que llamar a el método of degrees. Entonces, como ahora es un método estático, entonces acuérdense, los métodos estáticos deben ser llamados primero con el nombre de la clase en donde se encuentran, en este caso angle, y después ahí sí el nombre del método y acá ya le puedo mandar of degrees y de nuevo, ¿no? Esto es sumamente más legible que lo que teníamos antes y acá obviamente
puedo usar of radians y mandarle pi. Y de nuevo, eso diría yo que es sumamente más legible que lo anterior. Ay, entonces, si, por ejemplo, acá yo lo leo y digo, ay, la embarré porque no era of degrees, era of radians. Con true y false no es tan fácil. Entonces, listo. No hay ningún tipo de restricción de lo que ustedes pueden hacer con fábricas estáticas. Las fábricas estáticas pueden tener exactamente los mismos atributos, los mismos parámetros que los atributos como un constructor, pueden tener menos. En este caso, por ejemplo, para nosotros era importante tener solamente la medida porque esto pues lo estábamos pasando nosotros por debajo de cuerdas. Y otra cosa que es súper importante es, seguramente si tienen fábricas estáticas, ustedes no quieren que los usuarios utilicen este constructor porque de nuevo se pueden equivocar en el boolean que tienen que pasar. Entonces, usualmente, si yo tengo fábricas estáticas, hago los constructores privados para que la gente tenga que utilizar las fábricas estáticas y reciban todos los beneficios. Entonces, con eso ya, ¿sí? Nadie puede crear un ángulo incorrectamente a menos que tengan un error grave. Eh, y efectivamente cuando lo creen, pues es mucho más legible que de otra manera. Listo. Hasta ahí tienen alguna duda. Y de nuevo, ¿no? ¿Qué estoy ganando acá? Es un poco de eh, es una parte estética del código. ¿Sí? Claramente, lo único que estoy ganando acá es lograr, bueno, de hecho no es del todo estético, porque esto hace que sea más difícil cometer errores en utilizar mi clase. Y obviamente eso arranca por una parte estética, pero obviamente sí impacta funcionalmente mi código, ¿no? Mi código es más difícil de que lo utilice mal. Y claramente eso ya es una ganancia significativa. Ahora, en el caso de ángulo, eso es cierto, ¿sí? Aquí estoy haciendo que sea más difícil cometer un error. Entonces, listo, de los ejercicios propuestos inicialmente, estaba, por ejemplo, este de link. Entonces, lo que decía es, ok, en vez de tener un constructor, ¿qué pasa si queremos hacer una fábrica estática y la queremos llamar off? Entonces, de nuevo, las fábricas estáticas suelen ser públicas porque la idea es que la gente pueda llamarlas desde cualquier parte. Como su nombre lo indica, pues son estáticas. Siempre regresan un objeto, sí, y usualmente pues el objeto donde están definidas. Listo. El material decía que lo queremos llamar off, podría llamarse otra cosa. Y en este caso, sigo necesitando los mismos atributos que tiene el constructor y por debajo ya sé que lo que tengo que hacer es llamar a el constructor y una vez que tengo mi fábrica estática, entonces como dijimos, probablemente quiera hacer mi constructor privado y eso me garantiza que la gente va a utilizar siempre mi fábrica estática. Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Si yo quiero crear un link, entonces puedo escribir, por ejemplo, avionos igual a new link y entonces el texto es avionos y el link es http avionos slash, bueno, hice un 8 leyendo un link. Ay. Entonces, de nuevo, ¿no? Creamos una fábrica estática para no hacer esto. Obviamente, como es un método estático, tengo que llamarlo primero con el nombre de la clase, después sí el nombre del método, y miren que eso hace que esto se lea bonito, ¿no? Entonces yo digo var avionos igual a link of avionos, https // avionos.com
Entonces, esto se lee bonito, hay una consideración estética en eso. Y si ustedes ven, pues tal vez no hay tanta ganancia como en el otro caso de Angle, ¿no? No hay nada, no hay ningún error que yo pueda cometer acá que no pueda cometer acá, que sería, ¿qué pasa si cambio, si intercambio en la posición de los strings? Pero claramente esto se lee bonito y se lee bien. Entonces, ¿cuál es la moraleja de este tema? Muy importante, es chévere que ustedes sepan que hay más opciones además de un constructor, ¿sí? Los constructores no son la única manera de que los usuarios creen los objetos. Y de nuevo, no es que los reemplacen porque siempre voy a necesitar un constructor en la clase, sino que me permiten ofrecer diferentes maneras de crear objetos para los usuarios. Entonces, eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Y ténganlo en cuenta cuando el constructor tiene cosas raras, y raras no porque nosotros cometimos un error, sino raras porque lo que estoy tratando de modelar tiene estas cosas raras. Entonces, ahí sí pueden entrar a decir, ok, yo sé que hay otra alternativa y efectivamente eso puede ayudar a minimizar un poco los errores por esta particularidad que tiene mi clase. Eso también es importante. Y lo último que espero que saquen de todo esto es que el día que ustedes vean código así, de alguna manera no se cojan y se jalen los cabellos preguntando ¿y qué es eso? Entonces, ¿qué pasa? Java tiene una clase que se llama path, que representa un path dentro de un sistema operativo y no tienen un constructor, tiene una fábrica estática. Entonces, claro, cuando yo hago esto, sí, no es como, uy, venga, Java está haciendo cosas raras porque no hay un constructor ahí, simplemente, pues, que ustedes digan, ah, claro, eso es una fábrica estática y yo sé qué es lo que estoy haciendo. También existen fábricas estáticas para una cosa que se llama optional, y qué pena el null, pero no tengo una forma mejor de hacerlo. Hay una cosa que se llama streams que también utiliza mucho fábricas estáticas. Seguro que si me pongo a pensarlo, encuentro más ejemplos, pero sí, no es raro encontrar código de Java que utilice fábricas estáticas, entonces está bien que ustedes como que vean el código y no se escandalicen. Y tampoco sería raro que encuentren código de otros programadores que utilicen fábricas estáticas. Entonces, de nuevo, me parece importante que entiendan que existe el concepto y que no les extrañe si lo ven en alguna parte. ¿Listo? ¿Dudas sobre fábricas estáticas o todo bien? Listo. Entonces ahora entremos a el tema cuchicuchi de hoy. Y este tema es cuchicuchi. Yo sé que yo sé que es raro la primera vez que uno lo entiende, pero es súper mega importante lo que les voy a explicar acá. Entonces, revísenlo cuantas veces necesitan para que les haga completo sentido, porque hay muchos errores que uno comete cuando está aprendiendo a programar por no tener esto claro. ¿Mm? Entonces, hagamos un ejercicio sencillo de qué pasa cuando yo ejecute este código. Entonces, tengo una clase main que tiene un método main, eso lo hemos escrito varias veces. Tengo una variable que se llama n, llamo a un método double it que recibe esa variable n, y ese método coge esa variable n y la aumenta en 2, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es lo mismo que decir que n es igual a n por 2. Entonces, listo, cojo esa variable n, la aumento en 2, el método termina y después de que el método se ejecuta, imprimo el valor de n. Entonces, el material tenía un error, el material
decía incorrectamente que eso imprime 2, realmente lo que imprime es 1. Entonces, la primera vez que uno ve esto, uno se escandaliza. Uno dice como, venga, claramente hay algo que no estoy entendiendo y es cierto, usualmente a la gente no le explican un poco qué está pasando. Entonces, miremoslo desde un punto de vista teórico y ahorita lo miramos desde un punto de vista práctico. Entonces, lo más importante que necesito que entiendan ahorita es que esta variable n de acá y esta variable n de acá no tienen, tienen una relación muy estrecha, ¿sí? O sea, uno puede decir como, pues claro, si la variable se llama n acá y acá también se llama n, eh, pues debe ser que es la misma. Y no es la misma, ¿sí? De hecho, seamos más claros, son dos variables diferentes que tienen una relación estrecha, pero son dos cosas completamente diferentes. Entonces, cuando vayan a hablar de variables, de alguna manera, pueden pensar que esta es la variable n del método main, mientras que esta es la variable n del método double it. Y si lo logran pensar así, pues desde el principio debería ser claro para ustedes que son dos variables completamente diferentes que de nuevo tienen una relación estrecha. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo esta variable n acá con valor 1 y cuando hago esto, el compilador, el ambiente de ejecución, para ser más exacto, va a hacer una copia de esa variable y esa copia es la que va a utilizar dentro del método double-it. Por eso es que les digo que podemos pensar que esto es n de main y esto es n de double-it. Entonces, lo que él hace es, él crea el n de double-it y se asegura de que el valor sea el mismo que el de n de main. Entonces, cuando yo ejecuto este método, n vale 1. Cuando yo ejecuto esta instrucción, n de double it vale 2. Y apenas termina de ejecutarse este método, esa n de double it deja de existir. La modificación se pierde porque yo no lo retorné, no hice nada con él. Simplemente esto no hace nada. Entonces, esa modificación se pierde y esta variable sigue valiendo 1 porque nunca la modifiqué. Obviamente, si yo acá hago esto, entonces obviamente ahí ya estoy modificando la variable n de main y cuando la imprima, pues obviamente voy a ver que vale 2, pero así como está en que simplemente creo la variable, la utilizo como argumento y después la imprimo, así como está, va a imprimir 1 porque nunca le he cambiado el valor a 1, ¿no? Y de nuevo, entendamos que esto se pierde porque, de nuevo, ¿no? Porque yo modifiqué la variable y después no hice nada con ella. Otro pues diferente es si yo hago algo con ese valor de alguna manera, pero en este caso no. Entonces, eso que les estoy contando de que el ambiente de ejecución haga una copia de los parámetros y sobre la copia es que ejecuta los métodos, es una característica que se llama pass by value. Entonces, hay lenguajes que usan pass by value, hay lenguajes que utilizan una cosa que se llama pass by reference y hay lenguajes que me dejan escoger entre las dos. En Java solo existe pass by value. Y ahorita les voy a contar por qué hay gente que cree que hay otra cosa. Hay gente que cree que en Java yo puedo tener pass by value y pass by reference y eso es mentira. Entonces, ahorita les voy a explicar por qué es mentira. Entonces, listo. Acuérdense siempre que Java utiliza pass by value y pass by value, eso es lo que significa, ¿no? La n de acá es completamente diferente de la n de acá. De hecho, los llamé n para que fuera confuso, pero siempre que vean ustedes
una n acá y una n acá, acuérdense que son diferentes porque están definidos dentro de métodos diferentes. Listo. Entonces ahora veámoslo de manera práctica. Entonces, si yo corro este programa en debug, listo, esto porque últimamente esto me hace un montón de cosas locas y obviamente no me voy a acordar cómo quitarle las cosas locas. Bueno, entonces listo, si ustedes ven acá, el ambiente de debug me dice, ok, usted está tratando de ejecutar un programa y bueno, no me dice nada interesante, voy a pasar una instrucción porque no me deja. ¿Ves que esto enloqueció del todo? Esperen, devolvámonos a esto. Ah, ya sé. Si estoy ejecutando el que es. Esperen, entonces, ejecutémoslo normalmente. Listo. Para estar seguro que estoy ejecutando lo que espero. Y ahora sí, digámosles que lo ejecute en debug. Listo. Listo. Ahora sí. Entonces, si ustedes se han puesto a fijar en esta ventanita de debug, esa ventanita de debug me dice, listo, su programa tiene un método que se llama main y si yo me voy a variables, pues me dice cuáles son las variables que tiene ese método main. Hasta el lugar donde estoy parando, la única variable es este parámetro args. Entonces, esto es lo que me muestra acá, ¿no? Usted tiene una variable que se llama args. Listo. Si yo le digo a él que ejecute la primera instrucción, entonces me dice, ok, ahora usted tiene una variable n que tiene valor 1 y cuando llegue esa instrucción le voy a decir que se meta a ella. Y aquí es donde empieza la magia. Entonces miren que él me dice, ok, ahora usted tiene dos métodos en ejecución. Tiene el método main que está suspendido y el método actualmente que se está ejecutando se llama doubleIt. Entonces siempre esto les va a mostrar los métodos que se están ejecutando y el método que se está ejecutando actualmente es el primero que aparezca acá. Eso tiene un nombre en programación, se llama una pila. Entonces, sí, es una pila de ejecución y siempre lo que esté arriba es el método que se está ejecutando. Lo que está debajo son los métodos que están suspendidos hasta que acabe el método superior. Entonces, miren, esta es la parte interesante. Si yo me paro sobre el método doubleIt, que es el método que se está ejecutando, y me devuelvo a variables, entonces me dice, venga, usted solo tiene una variable que se llama n. Si yo me devuelvo acá y le digo que vaya a main, entonces en las variables me dice, ok, usted tiene args y tiene n. Aquí es donde debería quedarles claro que esta n y la n que está acá nada tienen que ver porque están definidos en dos métodos completamente diferentes. Entonces, listo, voy a ejecutar esa línea que está ahí y efectivamente veo que la n de doubleIt quedó en 2, pero si me devuelvo al método main y le pregunto por n, es 1. Entonces, definitivamente son dos cosas completamente diferentes que tienen un nombre parecido, pero realmente son dos cosas diferentes en dos lugares diferentes. Una vez que termina el método doubleIt, si yo me regreso acá, miren que ya no existe el método doubleIt en esa pila de ejecución que les mostré. Entonces, esta variable n ya no existe, ya no, sí, en ningún lado quedó rastro del valor ni de la modificación y lo único que queda es n, que como hemos visto siempre, pues tuvo valor 1, por lo tanto, pues si yo le digo que me diga cuánto vale n, pues me va a decir que vale 1. Listo. Entonces, eso es, de nuevo, la confirmación de que Java utiliza Pass by Value y cuando vean código escrito de esta manera, tengan mucho cuidado en entender que son dos cosas diferentes. Como les digo,
Conozco gente que ha escrito código de este estilo pensando que esto iba a modificar el parámetro que les habían pasado. Y tengo malas noticias, se pone un poquito más enredado. Pero entonces, listo, hasta ahí. ¿Alguna duda al respecto de lo que hemos visto o lo de Pass by Value les queda claro? Bueno, entonces, listo. Eso es el, eh, digamos, la forma fácil, la forma sencilla. Entonces, listo. Ahora compliquemos las cosas. Supongamos que tenemos una clase main y hagamos que esa clase main tenga un atributo de tipo int y voy a hacer que esa variable, siempre que yo cree un objeto de tipo main, arranque con el valor 1. Eso lo escribo así. Esto es para evitar que tenga que escribir un constructor, pero básicamente es como un constructor ahí medio chivo. Listo. Entonces, ahora, en vez de crear una variable de tipo entero, voy a decirle que quiero crear una variable de tipo main y voy a decirle que esto recibe una variable de tipo main y listo. Cuando yo creo este objeto de tipo main, este objeto trae un atributo de tipo int que arranca en valor 1. Listo, se lo voy a pasar a double it. Esto se llama obj. Listo, entonces ahora double it recibe ese objeto de tipo main y dentro de double it le digo, ok, quiero modificar su atributo multiplicándolo por 2 y de nuevo no hago nada adicional con la variable obj y ahora voy a imprimir obj.n. Entonces le voy a decir, listo, deme el estado que tiene el atributo obj después de haber llamado el método double-it. Y acá es donde uno se vuelve loco otra vez. Ahora sí imprime 2. Entonces, esta es la parte en donde se vuelve un poco tricky. Resulta que en Java actual existe dos tipos de variables completamente diferentes y eso más o menos lo hemos intuido hasta ahora, pero este es el momento en que hay que decir que sí, efectivamente son totalmente diferentes. Entonces, hay unas variables que en Java se llaman primitivas, que son boolean, char, int, double, y las otras variables que mencionamos tangencialmente, pero que les dije que para arrancar a programar tal vez no es tan importante como obsesionarse con ellas, como lo son long, float, short, y ya, creo que son esas tres las que no vimos. Todas ellas se llaman primitivas. Y las variables primitivas, como vimos ahorita, viven en el stack de ejecución. Cuando yo voy al stack de ejecución y le digo, dígame exactamente qué valor tienen, pues yo lo puedo ver ahí inmediatamente. Ahora, todos los objetos en Java, y eso es algo que puede cambiar en el futuro, hay discusiones ahorita que se están haciendo sobre cómo cambiar esto de alguna manera. Sí, digamos, todavía no es claro qué va a pasar, pero por ahora todos los objetos realmente se llaman objetos, variables por referencia. Entonces, esta es la parte en donde esto se vuelve un poco enredado. Entonces, resulta que voy a invocar a mi amigo string que tanto hemos visto en el pasado. Cuando yo hago esto, yo estoy creando que que están relacionadas, pero son totalmente diferentes. Entonces, hay un lugar del programa
que se llama la memoria heap, en donde creo un objeto de tipo string y ese objeto de tipo string va a guardar el estado hola. Y por otro lado, en el stack de ejecución, voy a crear lo que se llama una referencia a un string que se llama S. Entonces, sí, todo lo que está aquí a la izquierda del igual se crea en el stack de ejecución. Todo lo que está después del igual para objetos se crea en ese espacio en memoria especial que se llama el heap. Y lo que siempre hay que tener en cuenta o hay que entender cuando estemos razonando sobre nuestro programa es ese string. O sea, cuando yo digo que ese es de tipo string, estoy mintiendo. Ese no es de tipo string. Ese es una referencia a un objeto de tipo string. ¿Sí? Ahora, nada en el nombre me acuerda que es una referencia y obviamente es tan largo de decir que nadie lo dice. Entonces, sí, todo el mundo va a decir, listo, voy a crear una variable S de tipo string. Pero de nuevo, lo que quieren decir realmente es que S es una referencia a un objeto de tipo string. Listo. Entonces, ¿qué pasa? La memoria heap, lo único que hace es guardar objetos. Eso no tiene nada que ver con la ejecución de métodos, no tiene que ver nada con nada. Simplemente es un lugar donde voy y creo mis objetos y cuando yo los creo, él los empieza a guardar en una dirección en memoria. Entonces, este objeto va a quedar guardado en un lugar de esa memoria heap que tiene una dirección que es un número como 1, 2, 3, 4 y ese lo que va a hacer es saber cuál es esa dirección donde yo creé el objeto hola. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo quiero utilizar esa variable S, por ejemplo, acá, él lo que hace con este punto es decir, ok, voy a preguntarle a S la dirección en memoria del objeto que él conoce y mediante ese llega al lugar en memoria donde está el string y ahí sí llama al método longitud de este objeto que encontró en esa memoria y eso es lo que él termina ejecutando. Pero siempre que yo utilizo objetos, siempre hay un grado de indirección. ¿Sí? Hay un salto adicional que se hace en donde en el momento en que yo hago punto, eso usualmente se llama desreferenciar la referencia. Entonces lo que hago es decir, ok, voy a ir puntualmente al objeto que usted tiene guardado en memoria y voy a operar sobre ese objeto después de que haya llegado a él en memoria. Listo. Entonces, todo lo que yo hago con objetos funciona así, sin importar que sea string, sin importar que sea main, sin importar que sea fraction, angle, cualquier objeto, cualquier clase que yo pueda crear objetos, se comporta de esa manera. Listo. Entonces, ahora, sabiendo que esto es una referencia, preguntémonos entonces qué es lo que está pasando acá. Entonces, listo, borremos esto por un momento. Entonces, listo. En esta línea de código ya dijimos, pasan dos cosas. Se crea un objeto de tipo main en algún lugar de la memoria heap y esa dirección en memoria la almaceno en la variable obj que es de tipo referencia a un objeto de tipo main. Listo. Entonces, una vez que obj guarda esa memoria, yo llamo a double y efectivamente él hace lo mismo que hacía antes, que es crear una copia de la variable obj. Pero obj, ¿qué es? Es la dirección en memoria del objeto que yo creé acá. Por lo tanto, esta obj de acá lo que hace es ser otra referencia
al mismo objeto que yo había creado aquí arriba. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es como, ok, yo acá tengo OBJ de main que conoce dónde queda ese objeto en memoria en el heap y después cuando llamo a double tengo otra referencia a ese mismo objeto en heap, pero no hay dos objetos, ¿sí? Y todo eso es porque yo manejo referencias en vez de objetos. Entonces, claro, cuando yo manejaba enteros, los enteros son propiamente como el valor que yo utilizo, pero acá estoy usando referencias. Entonces, listo, acá se hace una copia de la referencia, tengo una referencia al mismo objeto. Cuando hago obj.n, lo que hago es modificar el estado del objeto en el heap y cuando se termina double la referencia la copia de la referencia se destruye, pero la modificación del objeto sigue viviendo en el heap. Por lo tanto, cuando yo desde acá utilizo esta referencia para conocer el estado del objeto, pues voy a ver efectivamente la modificación que yo le hice aquí, de nuevo, por cuenta de siempre tuve un solo objeto, pero tenía dos referencias a ese objeto. ¿Sí? Ahora, si quieren, para que de alguna manera tal vez les ayude a ver esto un poco mejor, hagamos esto. Entonces resulta que cuando yo no, cuando yo no genero un método toString, todos los métodos tienen un método toString y usualmente me devuelve la dirección en memoria del objeto al que estoy refiriendo. Entonces, por ejemplo, en este caso, OBJ refiere a objetos de tipo main. Como ustedes se dan cuenta, acá no hay un método toString. Entonces, una vez que yo lo ejecuto, él me dice, ok, este OBJ es una referencia a objetos de tipo main. Eso es lo que me está diciendo acá. Y el arroba es para separar el objeto al que refiere de la dirección en memoria y la dirección en memoria donde está ese objeto es 73446996, 9F. Si se dan cuenta, es una dirección en hexagesimal, o sea, en base 16, porque si lo hiciera en base 10, pues sería una dirección más larga y usualmente les gusta que las direcciones sean corticas, entonces es un número en base 16. Listo. Si yo cojo acá y imprimo OBJ, que de nuevo es una referencia a un objeto de tipo main, y yo ejecuto, ¿sí? Entonces de nuevo me dice, claro, este OBJ es una referencia a un objeto de tipo main y el objeto al que refiere está en esta dirección. Entonces de nuevo se pueden dar cuenta, tengo dos referencias distintas que apuntan al mismo objeto. De hecho, para que sea aún más claro, entonces agreguémosle aquí desde qué método lo estoy consultando. Esto seguramente con un espacio me sale mejor. Y acá, ¿sí? Entonces esto es OBJ dentro de main y esto es OBJ dentro de double it. Y efectivamente, si yo ejecuto esto una vez más, entonces de nuevo, ¿sí? Mi OBJ dentro de main es una referencia a objetos de tipo main que vive en este lugar y mi OBJ dentro de double it también es una referencia main y, oh maravilla, apunta al mismo lugar. Entonces, de nuevo, todo lo que yo modifique el objeto con esta referencia, pues va a ser visible de alguna manera desde otras referencias distintas. Entonces, como les digo, esto tengo súper mega claro, es complicadísimo de entender, es súper raro, pero es fundamental que lo tengan presente, ¿sí? Cuando ustedes utilizan un objeto como parámetro,
no están haciendo un nuevo objeto de ese tipo, sino están haciendo una copia a una referencia a ese objeto. Entre otras cosas también, otra cosa importante es que en mi computador, el ambiente de ejecución creó el objeto en esta dirección en memoria. Si ustedes copian este ejemplo y lo ejecutan en su computador, seguramente la dirección en memoria va a ser distinta. Y si yo ejecuto este programa en momentos diferentes, o sea, si yo apago el computador y lo vuelvo a prender y lo vuelvo a lanzar, es probable que también la dirección en memoria cambie. Entonces, sí, no se guíen, este número es una referencia solamente. Bueno, entonces, como les digo, es súper importante que entiendan, cuando hacen esto, están simplemente pasando el objeto como tal de alguna manera y todas las modificaciones que le hagan van a ser visibles por fuera de ese método. Entonces, ahora volvamos a la historia del pass by value. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que les expliqué concuerda con lo que dijimos que era pass by value. Yo creo una referencia, se copia el valor de esa referencia, en este caso, copio la dirección del objeto y yo cuando ejecuto, pues como tengo una diferencia adicional a un objeto, pues sí, ahí es donde queda la cosa rara de porque aquí este cambio sí se ve cuando el otro no. Resulta que cuando yo hago pass by reference, que es la otra manera en que se pueden llamar los métodos, de alguna manera esto es lo que siempre pasa, que yo no creo otro objeto, sino simplemente creo una referencia a un objeto ya existente y esto pasa con enteros, con doubles y no sé qué. Sí, con cualquier tipo de primitiva, si Java fuera pass by reference, entonces este comportamiento sería igual para todo tipo de variables. Pero ya nos dimos cuenta que no es para, eh, sí, ya nos dimos cuenta que efectivamente si yo utilizo enteros, pues definitivamente los cambios son locales al método double it y no son generales. Entonces, hay gente que comete la barbaridad de decir, ah, es que Java se comporta como pass by value para primitivas, pero como pass by reference para objetos. Y como les digo, eso es mentira. Java siempre hace pass by value. Lo que hay que tener en cuenta es que los objetos se utilizan como referencias y no como objetos directamente, y eso es lo que genera la aparente funcionalidad de pass by value, de pass by reference, cuando realmente todo lo que yo hago en Java es pass by value. Listo, entonces ahora, para volverlo un poquito más enredado, pero de nuevo súper importante para que cuando escriban código no se lleven sorpresas, si yo hago acá una variable y la llamo A y le doy valor 1 y acá le digo a él que imprimamos algo bonito con cierto formato, ¿no? Entonces escribamos que A es igual a A. Listo. Entonces yo ejecuto eso. Esto no debería llevarnos ningún misterio. A es igual a 1. Bien. Listo. ¿Qué pasa si yo hago una variable B que es igual a A y acá le digo a él que me imprima el valor de B? Entonces, de nuevo, espero que esto no tenga ninguna sorpresa. Listo, pues estoy copiando el valor de la variable. El valor de la variable es 1, por lo tanto, cada una tiene 1. Listo. ¿Qué pasa si yo hago ahora esto? Entonces, modifico a A o también estoy modificando a B. Y con lo que les dije, espero que les quede claro, solo estoy modificando a A
porque B de alguna manera está, ¿sí? A pesar de que yo dije que quería copiar el valor de A, pues después de copiar el valor de A son independientes. Y todo eso funciona porque no son referencias. O sea, lo que estoy hablando es, ok, sí, yo copio el valor no es una referencia, literalmente es el valor 1. Entonces, pues esto funciona tal vez de la manera que yo esperaría. Listo. Ahora, esta es la parte de nuevo que puede parecer enredada. Voy a crear un objeto que se llame obj y llamo al constructor de main. Y ya habíamos dicho que pues main tiene un atributo de tipo n y otra vez hagamos un formatico acá bonito. Voy a decirle a esto que objn es igual a esto de acá y pongámosle un salto de línea. ¿Listo? Hasta ahí espero que no haya sobresaltos. Va a imprimir 1. Pues, obj de n es 1. Todo muy bien. Listo. ¿Qué pasa si yo le digo a esto copy y le digo obj? Llamemos acá a copy n y llamemos aquí a copy n y voy a decirle obj de n que se multiplique por 2. Si quieren, por 3 para que sea más diferente aún. Y pongamos un salto de línea para que se vea más bonito. Entonces, aparentemente solo estoy modificando OBJ, aparentemente, pero efectivamente si yo ejecuto el código, ambos ven el cambio. Entonces, de nuevo, ¿por qué? Porque es que estoy diciendo mentiras. Esto no es solo de OBJ. Esto es del objeto al que estoy refiriendo con la variable obj, que es el mismo objeto al que estoy refiriendo desde copy. Entonces, de nuevo, hay un solo objeto en memoria, hay obj y hay copy, y los dos refieren al mismo objeto. Si yo hago un cambio con obj, entonces ese cambio también se va a ver desde copy, ¿sí? Entonces, esto es algo que me parece que es importante que entiendan, pero hay una cosa mucho más importante de sacar de todo esto, y es que hacer esto es muy mala idea. Es muy mala idea que cuando ustedes tengan una referencia a un objeto cualquiera, ¿no? A strings, bueno, los strings tienen un asterisco, pero cuando yo tengo objetos de tipo fracción, ángulo, length, lo que ustedes quieran, es muy peligroso que yo haga esto, porque es muy tentador pensar que de verdad estoy creando una copia cuando no estoy creando una copia. Simplemente estoy creando dos referencias a un mismo objeto. Y como es tan tentador no acordarse de eso, la mejor cosa que les puedo decir hoy es jamás hagan esto. Jamás, jamás, jamás de los jamases. Listo. Entonces ahora me pueden decir perfectamente como, bueno, Carlos, obviamente debe haber una manera en que yo pueda realmente hacer una copia de, de los objetos, ¿sí? No, no me diga que eso significa que nunca puedo crear copias. Entonces, sí, hay una manera de hacerlo. Entonces, quitemos un poco este código de juguete y volvamos a un ejemplo que ya habíamos hecho antes. Entonces, listo. Yo tengo una clase longitud que tiene un método double, no, qué pena, que tiene un atributo de tipo double llamado measure. Creemos un constructor que reciba un parámetro de tipo double para inicializarlo. Este ejemplo lo va a hacer cortico, pero ustedes saben que debería validar ciertas cosas en el constructor y bueno, todas las buenas prácticas que hemos visto.
y ahora quiero crear un accesor de ese atributo. Listo. Entonces, de nuevo, hagamos aquí var L1 igual a new length. Y desde acá hagamos get measure. De nuevo, espero que para nadie sea esto una sorpresa. 1.0. Ahora hagamos algo adicional. Sumemos algo con longitudes. Entonces, listo. Que creemos como un método que me permite agregar una longitud a otra. Y es que no, es que bueno, esto lo vuelve diferente. Pero bueno, a lo que voy un poco es, imagínense que yo tengo un método, un objeto, y efectivamente quiero crear una copia como tal. Entonces, la clave de esto es, tengo que llamar a el constructor porque eso es lo que me garantiza que van a ser objetos diferentes. Voy a crear otro objeto en memoria diferente al objeto inicial y ya puedo llamar a ese constructor eh, diciéndole, ok, la longitud de este objeto va a ser la misma longitud que tenía L1. Y en ese momento, ahí sí voy a tener completa independencia de los métodos y efectivamente si yo le digo a él que me muestre los objetos a los que refieren, miren que hay un objeto que está en esta dirección en memoria y el otro objeto está en otra dirección de memoria completamente diferente. Entonces, esta es la manera en que si de verdad necesitan hacer una copia, esa es la manera en que la tienen que hacer. Siempre acuérdense de, tengo que poder llamar al constructor y pues simplemente saco el estado que necesito copiar de acá y se lo paso a como parámetros del nuevo constructor que definí. Entonces, esa es la manera correcta en que pueden hacer copias si es que en algún momento necesitan hacer una copia al respecto. De nuevo, yo sé que es enredado y que tal vez me van a decir, uy, esto está complicado, pero hasta ahora tienen alguna duda. Igual esto está bien que hagan este código, que lo ejecuten, que lo revisen por su cuenta, pero hasta ahora, ¿alguna duda o vamos bien? Bueno, voy a asumir que Bien, silencio por ahora. significa listo. Listo. Ahora, la última enredadera que les voy a poner. Entonces, ¿qué pasa? Si ya entendimos que yo no manejo objetos directamente, sino manejo referencias, entonces vale la pena preguntarse, ¿qué pasa cuando yo hago esto? Entonces, en este caso, tengo una variable de tipo string, aparentemente, pero no le doy un valor. Entonces, claro, cuando yo hago esto, listo, estoy creando una variable de tipo string y de nuevo sigo haciéndolo en comillas porque acuérdense, nadie va a decir una variable que es una referencia a un tipo string, pero eso es lo que significa realmente. Entonces, listo, una variable de tipo string y el valor inicial es el string hola, pero ¿qué pasa cuando yo hago esto? Resulta que cuando yo creo una referencia, yo puedo querer decir, ok, quiero crear una referencia, pero todavía no sé a qué objeto quiero referir. Y eso puede sonar raro, pero ahorita les cuento por qué. Entonces resulta que ese estado en que yo digo, tengo una referencia, pero aún no tengo un objeto, se representa con el valor null. Y realmente estaba diciendo mentiras. No es lo mismo hacer esto que inicializar a null. Lo que quiero hacer realmente es inicializar a null. Listo, entonces aquí le estoy diciendo al ambiente de ejecución, yo tengo una referencia, yo sé que esto va a referir en algún momento a un string, pero en este momento aún no sé
a qué string quiero hacer referencia. Listo, entonces, ¿qué pasa? Si yo a una referencia null la trato de utilizar como un objeto, entonces acuérdense, este operador, ¿qué es lo que hace? Decirle a S, dígame cuál es la dirección en memoria donde está el objeto al que usted refiere. Él le dice que es null y sobre eso va a tratar de llamar a length. Como null no es un objeto realmente, entonces esto seguramente lo habrán visto en algún momento sin querer. Esto lanza una excepción de null pointer exception, que es la manera en que el sistema, el ambiente de ejecución me dice, yo sé que usted me pidió que ejecutara este código, pero cuando lo traté de hacer, en vez de tener un objeto, lo que yo tenía era null. ¿Sí? Y hoy en día Java me da este mensaje súper bonito que me dice, usted estaba tratando de llamar a punto .length y eso lanzó este null pointer exception porque este S era inicializado en null, ¿sí? Entonces, null es un problema gigantesco para la industria hoy en día porque hay mucha gente que utiliza referencias a objetos sin darse cuenta que las referencias son nulas. Y esto ocurre, y cuando esto ocurre, obviamente el programa se detiene y nada se ejecuta de ahí para abajo. Entonces, este es un problema súper gigantesco. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo manejo referencias, de alguna manera debería acordarme que es bueno verificar si la referencia es null o no es null. ¿Y cómo hago eso? Pues muy fácil. Pongo un if que dice pregunte si esa referencia es diferente de null y si esa referencia es diferente de null, entonces ahí sí llame al método length de ese string y de esa manera, sí, ya no tengo ese error que habíamos visto. Esto se llama hacer un null check, ¿sí? Como revisar si es null antes de tratar de hacer algo con eso. Ahora, eso tiene más problemas, no es completamente gratuito. Y es que a veces ese no debería ser null y nosotros nos confiamos y asumimos que como no es null, pues no hay falta, no hay por qué hacer un null check y en algunos casos nuestro programa funciona muy bien y en algunos otros casos pues va a lanzar un error. Entonces, imagínense que esto se llamara algo así como calculate s. Entonces, listo. Si yo llamo a un método que se llama calculate s, ¿ustedes qué dirían? ¿Que puedo llamar a el punto length de ese string o definitivamente tengo que hacer un null check? Y la respuesta es, claro, sin ver cómo funciona calculate s, no puedo saber. Y si yo no puedo saber cómo funciona calculate s porque es el código de una librería que yo no controlo, entonces de alguna manera lo más confiable es decir, voy a asumir que puede retornar null y poner un null check. Pero como les digo, eso es un problema porque los programadores a veces no nos acordamos de hacer el null check. Y bueno, null es una cosa que da para mucho más de lo que alcanzamos a cubrir en el bootcamp. Lo que quiero es que entiendan qué es null y cuáles son los problemas de manejar a null. Y como les digo, pues hay un tema mucho más grande que seguramente van a aprender en la medida que ganen más experiencia sobre cuál es el manejo correcto de darle de null. Entonces, hasta ahí ustedes me podrían decir como, pues, Carlos, obviamente lo que usted está diciendo es que nunca deberíamos usar null, pero hay un detalle pequeño. Entonces, imaginémonos un caso hipotético en que voy a crear una clase que represente una sopa de letras. Y esa clase que representa la sopa de letras va a tener un método que yo puedo usar para preguntarle a ese tipo de dato
si la palabra que yo le pasé es parte de la sopa de letras o no es parte de la sopa de letras. Entonces, voy a crear una clase que se llame coordenada y esa clase coordenada lo que hace es representar una ubicación dentro de la sopa de letras y la ubicación dentro de la sopa de letras la voy a entender como la combinación de una hilera y de una columna. Entonces, la hilera es un número entero, la columna también es un número entero y me encanta que ya estoy otra vez mezclando idiomas. Eh, Escribamos todo en español. Coordenada. Listo. Listo. Obviamente esta clase necesita muchas más cosas, pero por ahora solo necesito que entiendan que coordenada es una hilera y una columna. Listo. Ahora voy a definir una clase que voy a llamar rango. Y rango es básicamente una coordenada de inicio y una coordenada de fin. Y obviamente un rango me define un lugar en la sopa de letras donde puede haber una palabra. ¿Sí? Entonces, si yo digo, ok, encontré la palabra, lo que tengo que devolver es la coordenada donde arranca la palabra y la coordenada donde termina. Y pues ya cualquier usuario podría darse cuenta con eso, información, pues dónde está la palabra dentro de la sopa de letras. Listo. Ahora viene la parte divertida. Yo tengo mi sopa de letras. Bueno, si llamémosla sopa de letras. Listo. Tengo una implementación que ahorita no me preocupa. Digamos que, para que después no sea raro, digamos que esto va a ser una matriz eh, una matriz de caracteres. Estaba pensando si lo llamaba tablero o sopa y me quedé en tablero. De nuevo, esto tiene mucho código, ¿sí? Hay que hablar de constructores y de cosas de ese estilo, pero ahorita no me preocupa. Listo. Y ahora yo les digo a ustedes, listo, quiero hacer un método público que devuelva un rango cuando yo busque una palabra. Listo. Yo hago mi implementación súper sofisticada en que le digo, listo, vaya, recorra el tablero de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Si en esa casilla encuentra la primera letra de la palabra que estoy buscando, entonces trate de buscarla en diagonal y a la derecha y abajo. Bueno, toda esa lógica. Y en alguna parte pasa como, ok, busqué la palabra y no la encontré. Entonces, ¿qué devuelvo? ¿Sí? Entonces, hay métodos en que a veces yo no soy capaz de generar un objeto y de alguna manera tengo que mostrar que ese método no pudo generar el objeto y lo que devuelve es algo que demuestra la ausencia de ese objeto que estaba tratando de generar. Entonces, en mi sopa de letras estaba buscando piloto y piloto no está. Entonces, de nuevo, tengo que devolver a lo que diga, no hay un rango en el que esté la palabra piloto para esta sopa de letras. Y resulta que lo que tenían más a la mano los programadores era retornar null. Entonces, por muchísimo tiempo, null se utilizaba como de manera inocente, digamos que nadie pensó que esto podría ser un problema grave, pero lo usaban para mostrar la ausencia de un valor para un valor de retorno. Entonces, claro, si yo tengo este método buscar, pues puedo decir como, claro, llame al método buscar, páseme la palabra y si no la encontré, le devuelvo null y si sí la encontré, pues le voy a devolver un rango que tenga el inicio y el fin de esa palabra. Entonces, esta es la forma en que, sí, yo no, o sea, por mucho tiempo los programadores no pudieron evitar null,
por esta razón, porque de verdad era importante poder decir, ok, tengo un método que no siempre va a poder generar un valor válido, ¿sí? No va a poder generar un valor como resultado de la operación. ¿Qué pasó? Que la gente abusó demasiado de null y como les digo, hay una parte que también es cierta. Entonces, yo tengo esto, yo voy a hacer una sopa de letras y creo mi objeto y de nuevo, pues este constructor seguramente tendría algo más sofisticado y después de hacer mi sopa le voy a decir que quiero buscar de nuevo a la palabra piloto y esto para mí es un rango, ¿sí? Y entonces yo puedo decir como, ah, claro, quiero imprimir el rango inicio, que obviamente no lo puedo imprimir porque no creé getters, pero sí, pero listo. Pero quiero imprimir el rango y mostrarle al usuario dónde está. Siempre me tengo que acordar que esto puede retornar null para evitar hacer esto y seguramente debería tener algo que dijera si rango es null, imprima, no se encontró, else, ahí sí, trate de imprimir el rango, ¿sí? Entonces, ese es el problema de null, ¿sí? Null tiene, no, voy a ser más claro, null tenía una razón de ser que no teníamos una manera fácil de reemplazar, que era cómo muestro la ausencia de un valor, pero el hecho de que las cosas regresen null es súper harto porque resulta que cuando yo creo variables, como les digo, no hay nada acá que me diga que esa variable puede ser null y es muy fácil que a la gente se le olvidara revisar que fuera null y esto les estallara en la cara de una manera terrible y horrible. Entonces, por mucho tiempo no hubo alternativa. Hoy en día ya existe una alternativa en Java que se llama optional. Y optional es un tema que se sale del alcance de este bootcamp. Para aprender sobre optional hay que aprender también sobre una cosa que se llaman expresiones lambda. Y las expresiones lambda no son, inicialmente no son triviales de entender. Entonces, como les digo, eso se sale del alcance del bootcamp. Por lo tanto, no les puedo enseñar sobre optional, pero quiero que sepan que hoy en día está mal visto utilizar null para representar la ausencia de valores en métodos que sean públicos. Entonces, si ustedes van a hacer software en una empresa o en un proyecto personal que sea medianamente complejo, necesitan aprender sobre optional y evitar utilizar null. Y lastimosamente, hay mucha gente que todavía no se ha enterado que existe optional y van a encontrar mucho código que retorna null. Entonces, necesitan tener claro que existe y acordarse que cuando sea código que ustedes no hayan hecho, tal vez es mejor que hagan null checks a su código. Y yo sé que a veces uno no se acuerda, además porque eso afea el código terrible y a veces uno simplemente por no afear el código, pues se olvida de los null checks, pero bueno, pues entiendan las consecuencias. Y como les digo, hay una conversación mucho más amplia de cómo se debe utilizar null, que de nuevo se sale del alcance de este bootcamp, pero si siguen por el camino de la programación, en algún momento pregúntenle a alguien, oiga, venga, ¿cuál es el manejo de null? Y lastimosamente también creo que hay mucha desinformación sobre null, hay gente que tal vez no les va a dar buenos consejos, pero bueno, pero hay un momento en que tienen que ponerse a pensar como, venga, si null es un problema grave, ¿cómo lo podemos solucionar? Si quieren me pueden preguntar a mí, pues yo les doy mi opinión, pero como les digo, al principio enlodarse con eso no vale la pena y está bien simplemente por ahora que entiendan que existe, por qué existe y qué consideraciones tienen que tener. Listo. Lo último que quiero hablar antes de terminar la sesión y hablar de el ejercicio que les voy a proponer es, listo, si yo dije que null es la manera de representar
la ausencia de un valor, si hay formas de tal vez no regresar null para ciertos casos y de alguna manera lograr esa forma de demostrar que, sí, que yo no soy capaz de generar un valor. Entonces resulta que para algunos tipos de datos existe algo que se llama un null value, que de nuevo es un valor de ese objeto que no es null, pero que nosotros podemos entender como null. Entonces, por ejemplo, un ejemplo sencillo es, alguna vez hicimos un método llamado domain que cogía una URL y de esa URL trataba de extraer el dominio. Entonces, por ejemplo, yo tengo HTTPS, eh, www, bueno, toda esa historia, avionos.com/about, por ejemplo, about us, listo. El dominio es esta parte de acá. Entonces yo tengo una URL que tiene un montón de cosas, pero lo único que me interesa es esta partecita de acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo, primero, preguntemos por el doble slash y preguntemos si ese doble slash está en la URL o no está en la URL, ¿sí? Entonces, index double slash. Para eso sí podemos usar index of, porque el lugar nos interesa. Double slash. Listo. Y partimos del hecho que si no existe ese slash slash, la URL está mal formada. Si la URL está mal formada, yo no soy capaz de dar certeza de cuál es el dominio. Y eso es un poco lo que, para eso les digo que existe null, ¿no? Para decir, oiga, venga, esta URL no puedo sacarle la información porque está de una manera que yo no espero. Entonces puedo decir, ok, si el índice de ese doble slash es igual a 1, retorno, y entonces en vez de retornar null, porque ya dijimos que null tiene un montón de problemas, en el caso de strings puedo retornar un string vacío. Y un string vacío, el usuario que llame la clase domain, cuando lo reciba vacío, si lo trata de imprimir, se va a dar cuenta que está vacío y se va a dar cuenta que la clase domain no pudo generar un dominio, pero no tiene que lidiar con nulls, no tiene que hacer null check, simplemente puede utilizar ese string como si fuera un string, solamente que realmente cuando trate de usar el valor, pues se va a dar cuenta que está vacío y obviamente pues de aquí para allá podría terminar de escribir el código, qué pena, pero de nuevo voy a ser hiper perezoso porque me da, eh, porque en este momento me parece práctico ser perezoso. Y bueno, obviamente, si sí está ese doble slash, pues tengo una lógica que me ayuda a sacar el string, que es simplemente buscar el siguiente slash después de este doble slash. Y si existe ese doble slash, pues hacer un substring de eso. Y si no, simplemente hacer un substring de todo el resto de la cadena. Y bueno, y ahí regreso ese string, ¿sí? Entonces, a veces no es necesario regresar null porque los valores que utilizamos tienen de por sí un valor que ya representa de alguna manera esa ausencia. Entonces, en el caso de nosotros hemos visto dos strings, que es el string vacío, y lo otro que hemos visto son los arreglos. Entonces, si yo tengo que devolver un arreglo, y tengo que devolver null, entre comillas, porque de nuevo es un valor, sí, tengo que representar la ausencia de un string. Entonces, una cosa, por ejemplo, que puedo hacer es devolver un arreglo de tamaño cero. Y de nuevo, ¿sí? Eso no es null, sobre ese objeto yo puedo llamar métodos y no van a fallar, pero cuando trate de mirar qué hay ahí dentro, me voy a dar cuenta que efectivamente
digamos, como que el arreglo está vacío, pues porque no tiene nada por dentro. Entonces, por ahora, cuando utilicen strings y arreglos, no regresen null, sino regresen estos valores especiales. Lastimosamente, por ejemplo, en el caso de rango, no hay una manera fácil de hacer esta operación de tener un valor nulo, y para esos casos es los que les conté, se utiliza optional, pero por ahora no podemos usar optional porque todavía no lo hemos aprendido. Entonces, para estos casos, pues vamos a hacer lo que hacían antes las personas, que es devolver null. Listo, entonces, ahora sí, hablemos un poco de el ejercicio propuesto. Entonces, el ejercicio propuesto efectivamente es hacer la sopa de letras. Entonces, tienen efectivamente esa clase coordenada que les había mencionado. Como se pueden dar cuenta, la coordenada es simplemente la unión de la hilera y la columna. Tienen accesores para ese caso, y tienen esta operación displays, que lo que hace es que yo le digo, ok, tengo la coordenada, por decir 1, 1, y quiero hallar la coordenada que esté a la derecha. Entonces, para hallar la coordenada que esté a la derecha, le sumo 1 le sumo 0 a la hilera y le sumo 1 a la columna, y eso ya me genera como la columna que está a la derecha. Entonces, para poder hacer esos movimientos, necesito este displays. Obviamente yo podría mandarle cualquier desplazamiento, pero por ejemplo eso, si a partir de una coordenada quiero saber cuál es la coordenada de la derecha, pues simplemente le mando 0 acá y 1 en este caso. Y tengo un toString, pues porque seguramente van a tener que hacerle muchas pruebas a ese código, y es útil tener un string que entre paréntesis me imprima la hilera. Entonces, si la hilera es 5, pues que me imprima paréntesis 5, coma, y si la columna es 3, por ejemplo, pues que me diga 3. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso, si tengo esta coordenada 1, 3, cuando yo llame el toString, pues me devuelve este string, ¿sí? 1,3. Bueno, una vez que tengo eso, entonces hago un método, un tipo de dato que se llama rango. Y como dijimos, rango es una coordenada inicial y una coordenada final. Y tiene un string, lo más de bonito, que me muestra cuál es el rango que estoy haciendo. Entonces me muestra, ¿sí? Un primer paréntesis en donde está los datos de la coordenada inicial. Obviamente acuérdense que la coordenada ya sabe imprimirse así, y después pone un guión y pone los datos de la coordenada final, y un equals que, como siempre, le pueden pedir al IDE que lo haga por ustedes, y de esa manera pues ya pueden hacer, ¿sí?, cosas de este estilo. Y por último, entonces tienen eh, un tipo de dato que se llama sopa de letras, y esa sopa de letras recibe un tamaño de la sopa, y después recibe un, un string, un arreglo de strings. Ah, sí, bueno, recibe un arreglo de strings. Entonces, obviamente, lo que estoy tratando de hacer es, el string ya de por sí es una hilera, y como ya de por sí es una hilera, pues obviamente solo necesito un arreglo de esos strings para poder generar mi sopa de letras. Y tengo este método find, que de nuevo, si yo le doy una palabra, él busca esa palabra dentro de todo la sopa de letras, y me regresa un rango si lo encontró, y si no lo pudo encontrar, pues retorna null. De nuevo, es lo mejor que podemos hacer con lo que aprendimos. Y si yo escribo toString, si yo llamo el método toString, pues me debería devolver esa sopa de letras de alguna manera bonita.
Entonces, sí, este, por ejemplo, es una manera en que yo puedo crear una sopa de letras. Como les digo, cada string representa una hilera y como cada string representa una hilera, pues solo necesito un arreglo, no necesito una matriz. Si yo tratara de hacer esto como una matriz de caracteres, escribir esto se vuelve re engorroso porque me toca comilla sencilla, V, cierro comilla sencilla, coma, abro comilla sencilla, B, ¿sí? Entonces es mucho más sencillo si yo lo hago como strings. Por eso es que quedó como strings. Y eh, bueno, otras consideraciones, obviamente el string inicialmente lo estoy buscando solo en mayúsculas porque asumo que la sopa de letras está solo en mayúsculas. Si ustedes quisieran cambiar eso, pues pueden modificar el método, pero por ahora búsquenlo exactamente con mayúsculas y asuman que siempre les van a pasar una letra en mayúscula. Y obviamente esto no es nada sencillo. Hay varias cositas que tienen que tener en cuenta y por allá en algún capítulo anterior hay un consejo que yo dejé, que de hecho tenía un ejercicio para que eso se les hiciera natural, pero no sé si lo alcanzaron a hacer, entonces denme un momento y yo lo busco aquí rápidamente, que creo saber exactamente en dónde está. Eh, esperen que estoy cargando esto, sí, acá está. Entonces, en el material de Java Programs, entonces hay una sección que se llama constantes de clase. Entonces resulta que si yo tengo una clase como acá, que esta se llama chessUtils, yo puedo tener atributos que sean estáticos. Y cuando esos atributos estáticos además son final, se llaman constantes de clases. Entonces, pues hay muchas razones para hacer constantes de clase. Pueden volver a leer esa sección si no lo han hecho. Pero una cosa que eh, leí en un libro alguna vez y me gustó un montón y me ha servido un montón en la vida es esta idea de yo puedo crear arreglos que tengan desplazamientos en X y desplazamientos en Y, de manera que yo pueda generar todos los vecinos de una coordenada de alguna manera. ¿Sí? Entonces, ¿esto de dónde sale? Si yo estoy en una coordenada X y Y, entonces hay una coordenada que se genera de coger ese X y moverse 2 y moverse -1. En este caso, estos desplazamientos son de un caballo de ajedrez. Por eso es que se ven raros, ahora que me acuerdo. Pero obviamente yo puedo codificar esto también. Sí, entonces, por ejemplo, en un caballo de ajedrez, yo tengo esta coordenada X y tengo 8 vecinos y puedo revisar cuáles son los desplazamientos de cada vecino y asegurarme de colocar, ok, en alguna parte de ese arreglo voy a poner -2 y en la misma posición, pero para el otro arreglo voy a poner -1. Entonces, de ahí sale, ¿sí? Este -2, -1. Ahora, si se dan cuenta, acá está este -2 y este 1, y eso significa que hay una coordenada que, ¿sí? La encuentro con un desplazamiento en X de -2 y un desplazamiento en Y de 1. Y bueno, y una vez que tengo este cuadrado, este diagramita claro, entonces ya puedo escribir esto como una constante de clase. Y de nuevo, ¿no? Lo que tengo que estar seguro es que estos dos valores coinciden con el diagramita que hice. Y si yo ya quiero simplemente eso, como decirle que quiero buscar todos los vecinos válidos de esta coordenada, entonces lo que hago es un ciclo que recorra cualquiera de los dos arreglos, no importa, y para cada uno de esos índices válidos, entonces lo que hago es
a esta coordenada X y a esta coordenada Y, le sumo lo que hay en este arreglo en la coordenada Y en el otro arreglo en la coordenada Y a la otra coordenada, y este NX, NY van a ser una coordenada válida en el sentido de que están, sí, rodean a la coordenada que yo tengo. Obviamente esto no es suficientemente inteligente. Si yo le paso X y Y como 0, 0, pues seguramente él me va a decir que hay un montón de coordenadas que están por fuera del tablero, entonces pues habría que hacer una validación. De hecho, en este caso, literalmente estoy validando acá. Pero bueno, sí, pero esta es la manera en que a partir de una coordenada X y Y pueden tener un ciclo que genere las otras coordenadas que están alrededor. Y como les digo, estos son coordenadas de un caballo de ajedrez. Si ustedes necesitaran una sopa de letras, pues es simplemente hacer este ejercicio, sacar los desplazamientos y pues montar los constantes de clase, y hacen referencia a esas constantes de clases desde el método find. Aún con eso, tengo claro que el ejercicio es complejo, no es nada fácil, entre otras cosas, porque hay varios casos que hay que tener en cuenta, pero esto es una buena manera de que empiece. Entonces, pues bueno, tienen toda una semana para tratar de resolver el ejercicio. Si tienen alguna duda sobre el ejercicio, pues obviamente me van contando. Acuérdense un montón que cuando hagan funciones complejas, es muy buena idea tratar de partir esa funcionalidad en funciones más pequeñas. Yo siempre que trato de hacer ese ejercicio de la sopa de letra, si trato de hacerlo de chorro, me queda mal. Si me acuerdo desde el principio de decir como, ok, voy a hacer una función que haga esto y después eso llama a esta función que hace esto y después llamo a esta función que hace esto. Sí, si parto de eso en funciones más pequeñas, entonces tengo esa granularidad para decir como, ok, voy a probar este método chiquito a ver si funciona. Ok, si funciona, entonces ahora voy a probar el método que llama a ese método, y ahí de alguna manera me doy mañas y logro escribir ese método, ¿no? Otra cosa que tal vez vale la pena mencionar, siempre que hagan un ejercicio en general, si tienen alguna duda, asuman que es lo que para ustedes tenga más sentido, ¿sí? No se sientan limitados a, yo no sé qué era lo que querían con el ejercicio. Ustedes también pueden proponer en caso de tener dudas. Pero si les sirve, asuman que solo existe la palabra una vez, ¿sí? No necesitan buscarla varias veces y tratar de manejar eso, sino que si ya la encontraron, ya pueden dar por sentado que ese es el lugar donde está la palabra y no hay ningún otro lugar, ¿no? Y obviamente, como se dieron cuenta en este código, hay 8 vecinos, entonces asuman que la palabra puede estar en cualquiera de las 8 direcciones, ¿no? O sea, puede estar escrita en reversa sin ningún problema. Eso también es una condición válida de la sopa de letras. Y obviamente, pues si tienen sopas de letras que conozcan, pues pueden escribir un código similar a este y hacerle pruebas unitarias, pues para que vean si está funcionando o no está funcionando. ¿Dudas al respecto del ejercicio o hasta ahora todo claro? Por ahora no. Bueno, entonces como les digo, es complejo, no se dejen coger el tiempo porque claramente no es un ejercicio que van a sacar en un solo intento, no es un ejercicio que van a sacar sin tener un poco de tropiezos y de tener que decir, venga, voy a hacerle un debug a esto a ver qué está pasando. Lo que les digo, es buena idea, partan funciones y escriban pruebas unitarias de esas funciones pequeñas que están haciendo. Obviamente, como yo no sé qué funciones van a hacer, pues no les puedo dar pruebas unitarias de esas funciones, pero pues acuérdense, las pruebas unitarias, ustedes también pueden definir sus propias pruebas unitarias, entonces traten de hacer muchas funcioncitas, hagan sus pruebas unitarias y bueno, pues de a poquito
ahí seguramente pueden sacar el código. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana y estoy pendiente si tienen alguna duda adicional.